Estudiantes de la Corporación Universitaria de Confacauca, 10º semestre de Ingeniería Mecatrónica, y el tema que vamos a tratar hoy es el modelo y control de un cuadricóptero. El grupo está conformado por Wilfred Cuellar, Daniel Draco, Henry Mosquera. Vamos a hablar un poco sobre la introducción del tema, las características del cuadricóptero, el modelo matemático por el cual se rigió la construcción del mismo y algunos aportes que se pueden dar para las mejoras al prototipo. Para hablar un poco, pues en los últimos años hemos sido testigos del crecimiento importante que se ha venido dando con respecto a los vehículos aéreos no tripulados, especialmente en despegue y aterrizaje vertical, por sus múltiples aplicaciones, tales como vigilancia de propiedades o ingresar a zonas de riesgo. Por esta razón, pues, se ha venido desarrollando este tipo de prototipos. Este cuadricóptero está conformado por 4 motores que son los que le permiten el vuelo y está controlado por un microcontrolador Arduino, que es pues la plataforma Arduino, que es gratuita para mayor facilidad de uso. Algunas características que conforman el cuadricóptero, pues está con un giroscopio, magnetómetros, una estructura de ensamble donde van todas las piezas del prototipo, 4 motores Bruce, 4 controladores electrónicos de velocidad, un controlador Crius basado en Arduino ATT Mega 2560, una batería de litio, una unidad interna de medidas, un emisor y un receptor, sensores infrarrojos y ultrasónicos para la ubicación en el aterrizaje. También otro tipo de elementos que lo conforman pues serían el cableado interno, cargadores para las baterías, plataformas donde se pueda simular el despegue de los motores y los programas donde se basaron, que es MATLAB, Simulink y SolidAce, y para la programación del controlador, que es la plataforma Arduino, que son lo que utilizaron para el prototipo en desarrollo. Para el modelo matemático tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, dado que el modelo matemático se basa en el uso de fuerzas y modelos sobre la nave, al fin de reforzar el entendimiento del mismo, en el incluido el diagrama de cuerpo libre, se incluyen adicionalmente los ángulos de Euler, los cuales tenemos teta, yao y phi. Este posicionamiento lo podemos encontrar por las posiciones del robot, que son 2 adelante y 2 atrás. Principalmente podemos encontrar esta matriz de cambio de base, la cual nos crea un modelo consistente donde todas las magnitudes deben estar referidas al mismo base y por lo tanto determinar una matriz de cambio para transferencia de elementos del sistema inercial del sistema móvil y viceversa, al fin de simplificar la notación de dicha matriz. Aquí podemos observar que teta es el cabeceo, yao es el morro de la nave y phi es la rotación intrínseca alrededor de la nave. Esta es una matriz de 3×3 para quedar más claro en los giros de la nave. Tenemos esto que dice que realizan nuestros dispositivos utilizando los ángulos de Euler, pues las guías son phi, es la rotación intrínseca alrededor del eje vertical perpendicular al avión. El cabeceo teta es una inclinación al morro de la nave o rotación respecto al eje del ala, y el alabeo es la rotación respecto a un eje morro-cola. Como podemos ver aquí, alabeo, cabeceo y guiñada. Las ecuaciones generalizadas para el sistema, tenemos que Q va a ser igual a X, Y, Z de los ángulos de Euler en una
que pertenecen a los reales de 6 dimensiones. Y la ecuación de Euler va a ser igual a L por Q por la derivada de Q igual a la matriz de traslación por la matriz de rotación menos las de entrada. Como podemos observar, la energía traslacional es igual a 1/2 por la masa por el punto traspuesto por P. La energía cinemática rotacional va a ser igual a 1/2 por la matriz inercial de la traspuesta del ángulo, de la traspuesta de la velocidad angular por la velocidad angular. Y U va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura, que es la energía potencial del vehículo. La posición del centro de masa está representado por Q, que es X, Y, Z, que pertenece a 3 dimensiones. La ecuación para este caso, para nuestro cuadricóptero, va a ser que X va a ser igual a la derivada de X, a la derivada de Y, a la derivada de Z, por los ángulos de Euler, por la derivada de los Euler. Aplicando el teorema de la ecuación, nos queda que es menos coseno de x4 por seno de x5 por coseno de x6 más seno de x4 por seno de x6 por la entrada sobre la masa. Y x4, x5, x6, x6 son entradas de velocidad del sistema a nuestro cuadricóptero. La siguiente es menos coseno de x4 por seno de x5 por coseno de x6 menos seno de x4 por seno de x5 por la entrada en m. Y la otra para la siguiente ecuación tenemos que G menos coseno de x4 por coseno de x5 por la entrada sobre la masa. Y las otras ecuaciones van a ser x7, x8 y x9. Las otras entradas van a ser x8 por x9 por la matriz inercial 1 menos la inercial R de xb por la gravedad de U por 1 sobre 1 por U2. La otra ecuación va a ser x7 por x9 por la matriz inercial menos la inercia rotacional de Y por x8 por la gravedad con respecto a U más Ly sobre Ly por U de U3 y x7 y x8 por x3 más 1 sobre Lz por L4. Donde L, B, D y E y I son parámetros del sistema obtenidos en el banco de ensayo, así como las ecuaciones de U, de 1 que nos describe que B por la matriz de 1 a 2 más la matriz angular de 2 a 2 más la matriz angular de 2 a 3 más la matriz angular de 2 a 4. U2 decimos que es igual a B por la matriz de 2 a 2 menos la matriz de 4 a 2. U3 va a ser igual a D por la matriz de 1 a 2 menos la matriz de 2 a 2 menos la velocidad angular de 3 a 2 menos la velocidad angular de 4 a 2. Y la gravedad con respecto a U va a ser la suma de las velocidades angulares. Las matrices inerciales van a ser igual, la matriz inercial una va a ser la matriz inercial en Y menos la matriz inercial en Z menos la matriz inercial en X. Para I2 va a ser igual a la matriz inercial en Z menos la matriz inercial en X menos la matriz inercial en Y. Y la matriz inercial 3 va a ser igual a la matriz inercial en X menos la matriz inercial en Y menos la matriz inercial en X. Como podemos observar, en el plano en el cambio de base se nos generan matrices. Entonces, el cambio de base se puede descomponer en dos submodelos: uno que describe la dinámica de la posición en ángulos de Euler y sus derivadas, a la que llamaremos M2, y un segundo modelo que describe la traslación de la nave, el cual llamemos M1. Es un conjunto como muestra el diagrama que puede describir matemáticamente el sistema. Este omega punto es la matriz inercial del sistema. Este bloque es la derivada de cada una de las matrices. Vamos a observar.
Entonces seguimos. Como esto es un modelo de representación de bloques, es fácil la programación de un modelo que se incluye en dos bloques para que así se presentado para este punto la sección de programación sea perfectamente viable. La introducción de estos nuevos bloques, el conversor de mandos de entrada y la dinámica de posición nos permiten la detección de errores en el código. El diagrama de bloques resalta en que muestra a continuación procederá a explicar el contenido de cada bloque. Este convierte los datos de entrada en voltios o newtons. Y aquí está la dinámica de posición que podemos ver que incluye la matriz de cambio de base y la obtención de las matrices. Como podemos observar, este conversor de mandos, como su propio nombre, convierte los mandos de entrada, los convierte en bloques de señales que proporciona el mando tensión a aplicar sobre cada motor en entradas adecuadas para el modelo. Convierte de U minúscula a U mayúscula. Las velocidades de giro de las hélices de cada motor se calculan a través del siguiente conjunto de ecuaciones que fueron obtenidas del grupo. Dice que la derivada de la velocidad angular va a ser igual a 1 sobre la matriz inercial menos K sobre U menos KM por W1 sobre RM menos D por D sobre la velocidad angular de 2 a 1. W2 punto va a ser igual a 1 sobre la matriz inercial de rotación por K, que K es una ganancia con respecto a la masa, de U2, que es la entrada a 2, menos K por la velocidad angular 2 sobre RM sobre D por la velocidad angular de 2 a 2. La derivada de la velocidad angular 3 va a ser igual a 1 sobre la matriz inercial de rotación sobre la ganancia por la entrada 3 menos la ganancia de la masa sobre la velocidad angular 3 sobre la rotación de la masa menos WD menos la velocidad angular de 2 a 3. La derivada con respecto a 4 va a ser igual a 1 sobre R por KM sobre la entrada 4 menos KM por W4 menos W sobre por la matriz de 2 de 4 a 2. Esto representa los vectores de entrada y salida del bloque después de derivarlos. Dice que la derivada con respecto a X va a ser igual a la derivada de W1 menos la derivada 2 por la derivada 3 menos la derivada de 4, que van a ser traspuestas. X va a ser igual a W1, W2, W3, W4 por su traspuesta. Y U van a ser las entradas. Los parámetros a controlar van a ser B, D, RM, KM y la matriz inercial de rotación. La salida va a ser U, la entrada en U, U2, U3, U4 y G con respecto a la entrada. Para calcular las derivadas de los ángulos de Euler, tenemos que derivar la matriz de cambio de base. Obtendremos x4 punto va a ser igual x4 va a ser igual, x4 punto va a ser igual a x7 más x8 seno de x4 tangente de x5 más x9 coseno de x4 por tangente de x5. x5 punto va a ser igual a x8 por coseno de x4 menos x9 seno de x4. x6 punto va a ser a seno de x4 sobre coseno de x5 por x8 más coseno de x4 por coseno de x5 de x9. Y x7 punto va a ser igual a x8 por x9 por la matriz inercial en 1 menos la matriz inercial de la rotación menos la matriz inercial de x7 por x8 GDU más la matriz inercial total de la matriz inercial de x de U2. x8 punto va a ser igual a x7 por x9 por la matriz inercial 2 más la matriz inercial de rotación sobre la matriz inercial en Y de x7 eje de U más la matriz inercial total
sobre la matriz inercial en Y por V3. X9 punto va a ser igual a X8 por X7 por la matriz inercial en 3 más 1 sobre la matriz inercial en Z por U4. Los vectores de entrada y salida para nuestro sistema va a ser la derivada de X, va a ser X4, X5, X6, X7, X8 y X9 por la traspuesta. De X va a ser igual a X4, X5, X6, X7, X8, X9 por la traspuesta. Y los parámetros a controlar van a ser la matriz inercial total, la matriz inercial en X, la matriz inercial en Z, la matriz inercial en Y la matriz inercial de la rotación. La salida va a ser igual a X4, X5 y X6. Y lo que vamos a ver en el giroscopio, lo que vamos a controlar en el giroscopio, va a ser igual a X7, X8 y X9. Los bloques de representación del submodelo M1, donde se calculan las velocidades lineales a partir de los ángulos de Euler, a partir de a partir de la matriz de cambio de base, tenemos que X1 punto va a ser igual a coseno de X4 por seno de X5 por coseno de X6 más seno de X4 por seno de X6 por V1 sobre la masa. La derivada de X2 va a ser igual a menos coseno de X4 seno de X5 seno de X6 menos seno de X4 coseno de X6 por V1 sobre M. Y X3 punto va a ser igual a G menos el coseno de X4 coseno de X5 por 1 sobre M. Todo esto representa las velocidades que va a tener nuestro cuadricóptero. Los vectores de entrada y salida para el bloque para las velocidades van a ser igual a la derivada de X, va a ser X1 punto, X2 puntos, X3 puntos por la traspuesta. X va a ser igual a X por X, X2 y X3 por la traspuesta. Y los parámetros que vamos a controlar aquí en la velocidad van a ser la masa y la gravedad. Nuestro entorno de salida va a ser igual a X4, X5 y X6. Las velocidades a controlar van a ser igual a X1, X2 y X3. Y las aceleraciones van a ser la derivada de X1, de X2 y de X3. Para el MU tenemos que este bloque representa la unidad interna de medida que se ha incluido por motivos para la medida propiamente dicho tenido su mayoría en bloques anteriores. Entonces vamos a tener que la medida va a ser igual a la medida del giroscopio traspuesto por la matriz R por el punto donde se encuentra la gravedad menos la ganancia por las aceleraciones, todo esto traspuesto de R en un punto por las velocidades traspuestas. El modelo simplificado se ha denominado modelo simplificado o reducido al conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento de la nave en relación a los ángulos de Euler. Surge como consecuencia del desacoplo mencionado en la sección anterior y se hace uso del anterior modelo llamado M2. Entonces, las matrices de estados contienen las ecuaciones que definen el modelo simplificado. Estas provienen de las matrices de estado, de la cual se obtienen las ecuaciones propias del submodelo M2. Nótese que despreciamos la inercia de los rotores, que es igual a 0 al ser particularmente pequeña. Entonces tenemos que la derivada de X va a ser igual a X7, X8, X9 por X8, X9 por la matriz inercial en 1 más la matriz inercial sobre la matriz inercial en X de U de 2 más X7 por X9 de 2 más la matriz inercial en L por la matriz inercial en Y por U de 3 de X7 por X8 de la matriz inercial en 3 más 1 sobre la matriz inercial por U de 3, que esto va a ser igual a los ángulos de Euler, que va a ser phi, la derivada de phi, la derivada de teta y la derivada de psi, donde tendremos que la derivada de teta por la derivada de psi por la matriz inercial más la inercia más la inercia de la matriz inercial sobre la matriz inercial en X va a ser igual a la entrada 2.
donde tendremos que la derivada de phi por la derivada de psi va a ser igual a por y la inercia en 2 más la inercia total por la inercia en y por la entrada 3. Y el último, todo esto va a ser igual a esto que es la derivada de psi por la derivada de teta por la matriz inercial de 3 más 1 sobre la matriz z por u4. Entonces, tenemos aquí el diagrama de la estructura que tendrá un modelo simplificado de nueva separación de dos bloques. Para realizar de esta manera aseguremos la comprensión del modelo. Entonces tenemos que nos entra una señal, el conversor los codifica, los mandos de entrada y los convierte en señales entendibles para el sistema, los cuales los envía a un diagrama de posición, el cual nos dice en qué posición se encontrará el cuadricóptero, envía una señal y en este caso derivamos, pasa por un circuito integrador que realimenta al diagrama de posición. El conversor de mandos de entradas para el circuito simplificado se realizó igual que el anterior, pero este tiene una notación que los comandos de entrada se requiere un modelo diferente, donde tenemos que teta va a ser igual a la ganancia de la masa por la rotación de la masa por la entrada que queramos menos la ganancia de la masa por la velocidad angular cualquiera menos el parámetro que encontramos en el ensayo por la velocidad angular desde cualquier número hasta 2. Este bloque tendrá como entrada la tensión los motores W1 y como salida los valores de U1, obteniendo a través de la siguiente ecuación. Como pudimos ver acá, es una ecuación cuadrática, entonces necesitamos resolverla por fórmula de ecuación cuadrática para resolverla. Entonces decimos que W1 va a ser igual a menos la ganancia de la masa más la raíz de la ganancia de la masa al cuadrado menos 4 veces la derivada de R de la rotación sobre la ganancia de M por la entrada que necesitemos sobre la derivada de Rm sobre Km, donde tenemos los siguientes valores. 1 va a ser igual a B por la de los rotores de 1 a 2 más los rotores de 2 a 2 más los rotores de 3 a 2 más de 4 a 2. U2 va a ser igual, la entrada va a ser igual a B por los rotores de 2 a 2 menos los rotores de 4 a 2. La entrada 3 va a ser igual a B por la entrada de los rotores de 1 a 2 menos los rotores de 3 a 2. U4 va a ser igual a la constante D por los rotores de 1 a 2 más los rotores de 3 a 2 menos los rotores de 2 a 2 menos los rotores de 2 a 4. Este bloque contiene en esencia la matriz de estado, ya que se mostró anteriormente para el modelo simplificado. No se ha creado un bloque aparte expresando la MU, dado que la única medida que se necesita para cerrar el lazo en simulación es del giroscopio y se obtiene directamente de las derivadas del ángulo de Euler. En consecuencia, las entradas y salidas del bloque simplificado tenemos que la derivada con respecto a x va a ser a x4 por derivada de x5, derivada de x6, derivada de x7, derivada de x8, derivada de x9 transpuesta. Y el bloque de x va a ser igual a x4, x5, x6, x7, x8, x9 transpuesto. Y los parámetros que vamos a controlar aquí van a ser la matriz de inercia total, la matriz de inercia en x, la matriz de inercia en y, la matriz de inercia en z, y la salida va a ser x4, x5, x6, y en el giroscopio vamos a controlar x7, x8 y x9. En este caso, para hacer más simple, vamos a utilizar el modelo de péndulo invertido, el cual sugiere una representación matemática del conjunto del cuadricóptero con respecto a los motores, en el que se busca mantener al motor en equilibrio a través del cuadricóptero ante perturbaciones externas. Como la nave es simétrica respecto al centro de estructura, el control de otros ejes será del mismo, permitiendo diseñar el control de los ángulos de alabeo y cabeceo. Definiendo el complemento del péndulo que se ha presentado en el diagrama, donde podemos obtener el ángulo θ asociado tomando como entrada direccional W2 entre los motores que afectan a θ.
Entonces, como podemos observar aquí, este es el péndulo, el cual nos permite ver W de 1 a 2 y B por W de 2 a 2, donde podemos ver fuerzas que invierten en su estudio. Entonces, la ecuación del péndulo invertido tenemos que es la masa por gravedad por la altura del vehículo por el seno del ángulo menos la constante B por el rotor de 2, por el rotor de 1 a 2 menos el rotor de 2 a 3 va a ser igual a la matriz inercial en Y más la masa por la altura del vehículo al cuadrado por la doble derivada de teta. Así pues, en este punto el trabajo de las hélices tiene una velocidad WC cuando se le aplica una tensión U o UC. Entonces tenemos que W1 va a ser igual a la velocidad más delta por W. W2 va a ser igual a WC menos delta de W. Y 1 va a ser igual a UC más delta de U. Y U2 va a ser igual a UC menos delta de U. De 1 a 2. Entonces, finalmente haciendo uso de las ecuaciones y adaptándolas para el caso de estudio, obteniendo la relación entre delta W y delta U representando en la ecuación, vamos a tener una igualación donde delta U va a ser igual a 4 veces WC más 2 veces la ganancia al cuadrado por la derivada con respecto a RM en la derivada. Va a ser sobre 2 veces KdM sobre la derivada de RM por AW, que esto va a ser igual a 4 veces CWC más 2 veces la KM al cuadrado con respecto a la derivada de RM y 8 veces WC KM de RM y los rotores de 1 a 2 menos el rotor de 2 a 3. Entonces, este inversor tendrá como entrada las tensiones 1 y las 3 correspondientes a los motores 1 y 3 a la vez de tensión y velocidad de giro de las hélices en el punto de trabajo, generando a la salida diferentes omega al cuadrado. Entonces tenemos que el rotor de 2 a 1 menos el rotor de 2 va a ser igual a 8 veces WC de KM sobre la derivada de RM sobre 4 veces WC más KM sobre RM por delta U. El modelo de péndulo describe las entradas y salidas del bloque de la siguiente forma, más sencillamente, que dice que la derivada de X va a ser igual a la derivada de teta y la derivada y 2 veces la derivada de teta. X va a ser la derivada de ser teta y la derivada de teta, y los parámetros a controlar van a ser la matriz inercial, la masa, la gravedad, la altura, los parámetros B, D y la matriz inercial en Y la salida va a ser igual teta y la derivada de teta. Para el control finalmente del cuadricóptero se utilizó el filtro de Kalman, que es un método más que todo descriptivo en el concepto de estadística y probabilidad. Este filtro lo que permite es anticiparse a errores con un circuito previo. Necesitamos son unos valores previos para su conformación, unos valores a priori, o sea, un estado actual, y él va a ser la relación para un estado posterior, o sea, después de que ocurre ciertos acontecimientos. Entonces, para la elaboración del filtro de Kalman, primero tenemos que ver los cálculos previos, el cual se realiza en uso de matrices de ruido asociados. Este filtro lo que nos permite es que al ingresarle al controlador ciertos ruidos como son magnetismos, vibraciones, el cual él los aísla y permite que la señal sea más entendible para el controlador. Entonces tenemos que este filtro hace referencia a que la matriz de rotación va a ser igual a R 1 más la ganancia de un estado anterior de la gravedad al cuadrado, el valor absoluto de la gravedad al cuadrado. Para ello calculamos la matriz de rotación, que es la función de componentes de los cuaternios con la rotación en el eje Z fijo al cuerpo. Entonces tenemos que la matriz de rotación va a ser igual al coseno de 1 a 2 más el coseno de 2 a 3 menos el coseno de 3 menos de 4 a 2. 2 menos 2 veces el coseno de 2 a 3 más el coseno
de 4 por el coseno de 1. Y 2 veces el coseno de 2 elevado a 4 menos el coseno de 3 a 1. El siguiente es 2 veces el coseno de 2 por el coseno de 3 menos el coseno de 4 por el coseno de 1. Y esto va a ser igual a la matriz de 1 a 2 menos la matriz de 2 a 2 más la matriz de 3 a 2 menos la matriz de 4 a 2. Y 2 veces el coseno de 3 por el coseno de 4 más el coseno de 2 por el coseno de 1, donde tendremos finalmente 2 del coseno de 2 por el coseno de 4 más el coseno de 3 por el coseno de 1. En la otra es 2 por el coseno de 3 por el coseno de 4 menos el coseno de 2 por el coseno de 1 de la matriz de 1 a 2 menos la matriz de 2 a 2 menos la matriz de 3 a 2 más el 4. ZB es la rotación que va a tener nuestro ángulo, que dice que la rotación en ZJ sobre el valor absoluto sobre la norma de R sobre ZJ. Entonces, obteniendo las direcciones del eje fijo del cuerpo en Z, se aplica una correlación a medida tanto en fase como en módulo obtenido en el vector de un error de posición. Entonces tenemos que E va a ser igual a la gravedad sobre la norma de G por ZB, donde θ pertenece a A, va a ser igual al coseno a la menos 1 de G por la norma de G por ZB, donde AC va a ser igual a la energía cinética por θ por la energía cinética aplicada. Entonces, nos queda una matriz que remarca el gráfico de vías propias de estos elementos, medida y por lo tanto estimar y eliminar lo anterior. Entonces tenemos que la función va a ser igual a la matriz, donde su diagonal van a valer ceros y sus esquinas van a ser W menos WZ, WY menos WX, WZ menos WY menos WX. Entonces, como podemos observar, ese era el bloque anterior previo. Ahora vamos al de a priori, donde corrige el error atrás. Entonces tenemos que el conjunto de operaciones corrige la reducción anteriormente se hizo. En este estado se lleva a cabo 3 etapas. La primera es hallar la ganancia, donde tenemos que P menos H traspuesta va a ser igual a la rotación más HP sobre P menos H traspuesta a la menos 1, donde se procede a corregir la matriz P que se predijo en el estado anterior a través de la ecuación, donde el nuevo H va a ser igual a PT, va a ser igual a 1 menos la ganancia por H por P menos. Entonces, la posición de transformada posteriori en un cuaternio finalmente se usará para corregir el anterior estimado del cuaternio en la posición. Como podemos observar, esta nos describe las fórmulas donde dice que A es igual a más es igual a 0 más la ganancia en AC, donde delta va a ser pertenece, nos va a dar que el coseno de alfa medios va a ser igual al coseno por el seno de alfa medios por el seno de alfa medios por el seno de alfa de medio. Entonces decimos que A más va a ser a delta por el seno de dicho ángulo, por la matriz que encontramos. Y la fase posteriori es la fase que predice el valor del cuaternio. Entonces decimos que el punto donde se va a encontrar nuestro cuadricóptero una posición después va a ser igual al punto más la transición por la función de K por la función de P en K más la posición de K por la función en K de traspuesta por Q, donde E va a ser a la posición que pretendemos estar, va a ser igual a la posición anterior más la transformada cuadrado por la matriz de 0 sobre K por el seno de dicho ángulo. Bueno, para la parte de aportes tenemos que se debe comprobar las densidades de las piezas empleadas para la construcción del UAV. Pues esto se hace mediante el software CAD, pues para saber si son adecuadas o no son adecuadas para el tipo de funcionamiento que está esperando. También se dice que se deben realizar unos ajustes a los magnetómetros
para realizar la estimación de los ángulos de la posición y de la nave. También se aconseja usar brújulas digitales para mejorar la estimación, para mejorar el estimador de datos. También es importante implementar un sistema de telemetría, pues esto con el fin de poder realizar mediciones de forma remota y en tiempo real. Esto también garantiza que haya una mejor estimación de datos y una mejor regulación por parte del controlador. Además también se aconseja utilizar una caja que busca aislar el microcontrolador, porque las vibraciones que producen los rotores hacen que este se desajuste. Dentro de la caja se insertaría dicha tarjeta. En caso de que haya un aumento de bloques para la programación del software, también se aconseja cambiar el tipo de microcontrolador, que es un Atmega, por uno más potente, de mayor potencial. Sería, por ejemplo, una Raspberry Pi. Pues, ¿por qué se aconseja esta? Porque es compatible con varios sistemas operativos y tiene mayor capacidad de memoria. También se aconseja implementar un sistema mecánico que sirva como protección al UAV, debido a que cuando están en pleno vuelo no existe la posibilidad de que se pueda estrellar. Entonces, para poder prevenir daños que pueden ser irreparables, se aconseja usar una carcasa, un chasis. Thank you very much.